Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, a través del Observatorio del COVID-19, ha actualizado la información sobre cómo se han ejecutado los fondos destinados y aprobados por el Congreso para que el gobierno central le hiciera frente a la pandemia con los programas que se aprobaron. Y le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Labarreda, investigador del CIEN, para que nos dé un panorama de cómo está esto al día de hoy. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos. Ingeniera Labarreda, pues buenas noches y bienvenidos. Si usted nos pudiera poner pues al día y explicarnos un poco respecto primero a los programas que tuvieron pues más dinero adjudicado, cuál ha sido la ejecución de esos programas, de qué forma funcionó. Claro que sí. Bueno, tal vez comenzar, digamos, poniendo en contexto a la audiencia. Básicamente en abril de este año, 2020, entraron en vigencia 3 decretos del organismo legislativo que ampliaron el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado en 19.806.4 millones de quetzales. Sin embargo, de esta ampliación, para COVID fue el 73.8%, ¿sí? También lo otro importante a mencionar es que, digamos, en abril también el organismo ejecutivo anunció, si se recuerdan, 10 programas, ¿no? Y salían distintas anuncios, digamos, donde aparecían 10 programas. Y luego nos aparecen ahora un tablero que elaboró el Ministerio de Finanzas Públicas, y en ese tablero tenemos 13 programas. Entonces, todo esto, digamos, ha generado un poco de confusión sobre cuánto es al final del día lo que se ha asignado para el tema de COVID, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hemos hecho en el observatorio es dar seguimiento tanto a los 10 programas anunciados inicialmente en abril, que tuvieron una asignación presupuestaria de 14.235.4 millones de quetzales, y al 30 de noviembre, que es la fecha en que hicimos el corte para hacer el análisis de actualización, se va a una ejecución de 91.1% de estos 10. Sin embargo, en estos 10 aparecen 4 programas que en realidad no fueron clasificados en el tablero como de COVID. Son la caja Saldremos Adelante, que básicamente fueron donaciones de empresas privadas. Si se recuerdan, fueron básicamente 200,000 cajas de 36 libras de alimentos, que fue el primer programa que se ejecutó, pero no hay, como fue una donación, no se tiene una cifra exacta de cuánto equivalen esas donaciones, aunque en nota de prensa el presidente dijo que fueron 30 millones de quetzales. El programa de apoyo al comercio popular, ese es un programa que consistía básicamente en otorgar 1,000 quetzales, una transferencia única, y que originalmente se pensaba en llegar a 200,000 jefes de familia. Sin embargo, la asignación final solo fue de 100 millones, la mitad de lo inicialmente establecido. Y luego tenemos el programa de alimentación escolar, que aparecía entre los 10 programas que se anunciaron, pero ese no tuvo ninguna asignación adicional a la que regularmente se tenía y que ya contaba el presupuesto. Eh, Sin embargo, el cambio que hubo es que como no hubo clases presenciales, se entregaron los aportes a través de organizaciones de padres de familia, y de esta manera se va a los hogares, y el consumo no solo era para los estudiantes, sino que para los miembros del hogar. Ahora bien, ingeniero Labarreda, de estos 10 programas que ustedes han dado seguimiento y han fiscalizado y que se aprobaron para hacer frente a la pandemia, de esos 10 programas, ¿cuál pudiese decir usted que ha sido el mejor ejecutado, el que ha dado herramientas de transparencia y que puede ser fiscalizado? ¿Y cuál es de esos 10 el que se ha tenido esas barreras para poder pues ver su eficacia en su funcionamiento? Ya. Bueno, digamos, lo que funcionó más fácil básicamente de estos 10 fue cuando solo se le asignan recursos adicionales a algo que existía. Y aquí básicamente les diría el subsidio a la energía eléctrica. Se asignaron 630 millones
ejecución de 100% a través del Instituto Nacional de Electrificación. Y digamos que este es uno que simplemente utilizó los esquemas tradicionales, digamos, de funcionamiento, o sea que no fue crear algo distinto. Y el otro que les estaba mencionando, que fue el mismo caso, el programa de alimentación escolar, 1.999.4 millones, se ejecutó el 99.8% a través de esta modalidad. Entonces, fueron, digamos, los que mayor ejecución tuvieron con una modalidad, digamos, que ya estaba establecida. Y digamos, de estos primeros 10 que se anunciaron, pues definitivamente el que más problema está teniendo en ejecución es el de dotación alimentaria. Básicamente es una asignación de 700 millones de quetzales dividido en 350, o sea, la mitad en el Ministerio de Desarrollo Social y la otra mitad en el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Desarrollo Social para llegar las raciones al área urbana y el de Ministerio de Agricultura al área rural. La ejecución al 30 de noviembre es de apenas un 33.3%, a pesar de que se le dio el anticipo de los 700 millones al Programa Mundial de Alimentos para que hiciera las adquisiciones a partir del mes de agosto. Ya se había completado los 700 millones, los tenía ya el Programa Mundial de Alimentos en su institución. Y este es un programa que principalmente tiene problemas de logística, empezando por algo tan básico como que no existen proveedores que pudieran abastecer todo lo que requería este programa cumpliendo los estándares originalmente planteados. Tuvieron que modificar los estándares, concretamente en el tema de frijol, fue un caso específico. Y la formación, digamos, de los padrones para a quién se le llegaba estas entregas fueron armados a nivel municipal, digamos, ¿verdad? Y entonces este es uno de los que más dudas ha generado, digamos, de los que hemos visto de esos primeros 10 que les mencionaba, ¿verdad? Que fueron anunciados. Ahora, ingeniero Navarrete, digamos, dentro del tema de ejecución, también hablan de la baja ejecución dentro del presupuesto de infraestructura, la cual fue una ejecución prácticamente mínima. Digamos, ¿a qué se debe también el haber visto una ejecución tan baja en este tipo de cuestiones? Sí, bueno, básicamente, a ver, aquí explicarles que hay varios programas, digamos, que tuvieron una ejecución de cero, o sea, ¿verdad? Y tal vez se los voy mencionando, ¿verdad? El Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas es un programa que se le asignaron 400 millones de quetzales y al 30 de noviembre la ejecución ha sido 0%, ¿verdad? Es un programa que ha tenido problemas, entiendo, principalmente legales para poder establecer, digamos, cómo se entregarían los recursos a través de, inicialmente se pensó a través del Crédito Hipotecario Nacional, luego con el PAN Rural, pero en definitiva, pues a este corte no se ha entregado nada. Otro que tiene una ejecución de cero es el programa de agricultura campesina, 50 millones de quetzales asignados, y esto era para adquisición de sistemas de riego para huertos. Pero ya el Ministerio de Agricultura, después de subir un par de veces el evento, pues ya desistió, digamos, del evento. Entonces, este es uno que va a quedar sin ejecutar. Entonces, tiene que ver con procesos de adquisiciones. El siguiente, digamos, que tiene ejecución de cero es el que usted mencionaba, los proyectos de infraestructura en salud, que básicamente son 5 proyectos, son 30 millones de quetzales, o sea, el monto no es muy grande, son proyectos pequeños. De hecho, el más grande es uno de 15 millones de quetzales y los otros 15 millones están repartidos en los otros 4 proyectos de infraestructura que implican ampliaciones, remodelaciones sobre infraestructura existente, pero que están con un financiamiento de préstamo externo y se tienen que cumplir todos los requisitos. Y entonces, a la fecha, como repito, al 30 de noviembre, ejecución de 0%. Ahora bien, si hacemos, digamos, un repaso general, ¿cuál, digamos, son las lecciones
por supuesto, partiendo también de que esta era una situación inédita, sin precedente alguno en la historia, pues al menos en la historia reciente del país. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja eso? ¿El Estado realmente le puede hacer frente a este tipo de cosas? Y dejando a un lado la pandemia, Dios no quiera, este es un país propenso a desastres naturales, erupciones, terremotos, tormentas. O sea, ¿qué lección nos deja esta situación en concreto en cuanto a la funcionalidad del Estado para atender una emergencia? Sí, excelente pregunta. Y de hecho es un poco la idea, digamos, del observatorio, ¿verdad? Digamos, nosotros concluimos pues nuestro análisis con algunas reflexiones en ese sentido y lo que encontramos es, por ejemplo, el programa más grande, que es el Fondo Bono Familia, se asignaron 100,000 millones de quetzales. Ese sí fue un programa que se desarrolló específicamente para dar respuesta a la pandemia. Y ahí, digamos, la lección es que necesitamos mejores sistemas de información y concretamente un tema que tenemos pendiente como país es el famoso registro único de beneficiarios, que nos hubiera ayudado muchísimo para poder funcionar de una manera más ágil. Aunque digamos a noviembre, pues prácticamente ya se tiene ejecutado este fondo. Eh, Tuvo, digamos, dificultades con el tema de cruces de información para poder aplicar criterios de exclusión y de inclusión, digamos, que se habían establecido. Y, digamos, una de las grandes lecciones es, en ese sentido, tenemos que avanzar en la digitalización, o sea, en un gobierno digital, tenemos que mejorar nuestras bases de información y que estén conectadas, digamos, mejor, digamos, un mejor manejo del trabajo interinstitucional. Digamos que también nosotros estamos recomendando específicamente que en el próximo año las entidades que eran responsables de los distintos programas hagan un ejercicio público de rendición de cuentas, pero que trascienda el simple hecho de brindar información financiera de que si se ejecutó el 80, el 100, qué porcentaje de ejecución financiera, y más bien nos centremos en un análisis de los resultados, ¿verdad?, logrados en comparación con las expectativas para lo que fue diseñado cada programa, incluyendo un análisis a nivel de beneficiarios. Esto nos parece que es algo que es importante hacer, justamente porque como ustedes mencionan, pues seguramente vamos a tener otras emergencias de distinto índole y por lo tanto, pues hay que aprender de los aciertos, que por cierto uno de esos tiene que ver con haber podido desarrollar una plataforma informática que nos puede servir de base para desarrollar un sistema de protección social que evite la duplicidad, digamos, de entrega de programas sociales dispersos y pequeños y que no logran impacto. Entonces, tiene mucho potencial, pero hay que también resolver los problemas que decía, ¿verdad? Se vio, digamos, claramente un problema con la velocidad, digamos, aunque a nivel, digamos, de decreto y de normativas se establecían plazos para poder tener la información, en la práctica no se podían cumplir en algunos casos. Y entonces eso tiene que ver mucho con lo que les mencionaba de los sistemas de información, compatibilidad. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Se decía que se tenían que excluir a funcionarios públicos, pero no tenemos pues una base actualizada del recurso humano que trabaja en el sector público. Si recordamos, no hace mucho se hizo un censo, que por cierto pues no se ha aprovechado lo que se hizo en esa ocasión, pero solo fue una fotografía. Lo que necesitamos es un sistema de recursos humanos y que pueda ser fácilmente integrado, digamos, a nivel de bases de datos para hacer estos cruces y que pueda hacerse más ágil. También otros temas importantes es la necesidad de mejores criterios para identificar población en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad,
Por ejemplo, acá pues se recurrió por la premura del tiempo al famoso criterio de consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Pero en realidad sí es importante tener otras metodologías para poder llegar a población que necesita los recursos. Y yo diría que uno de los temas que sí nos dejan a deber es en algunos programas el tema de oportunidad. O sea, para una emergencia es muy importante que se hagan la ejecución financiera en un plazo corto. Y eso, por ejemplo, en el caso que les estaba mencionando de la dotación alimentaria, pues prácticamente estamos al 30 de noviembre haciendo el corte y un 33.3% de ejecución financiera se queda corto y no respondía. En ese momento se requería, si se recuerdan los mensajes de quédese en casa, pues hubiera ayudado mucho para ese tema sanitario, digamos, de detener las infecciones porque la gente no saliera, hubiera ayudado mucho que se ejecutara con más agilidad ese tipo de programas. Ahora, ingeniero Labarreda, ya para concluir, digamos, en este tipo de modo de evaluación, ¿se puede hablar también, digamos, que el seguimiento de la ejecución se pudo llevar a cabo de forma transparente? Podemos hablar, digamos, que el acceso a la información pública para ustedes que estuvieron monitoreando esta información, ¿fue fácil acceder a este tipo de información también? Ya. Una conclusión que sacamos es que nuestro sistema integrado de administración financiera permite, si uno tiene, digamos, un conocimiento técnico de cómo funciona el sistema, que permite un buen seguimiento en general, excepto en los casos en los cuales, que fue algunos fondos que eran transferencias a entidades descentralizadas, por ejemplo, el caso de las transferencias al crédito hipotecario nacional, pues en el sistema uno lo que ve, la ejecución es la transferencia al crédito hipotecario nacional. Y nosotros para poder complementar eso, tuvimos que revisar los tableros que estableció el crédito hipotecario y que permitieron cierto nivel de información. Entonces, yo diría que en términos generales sí se puede hacer un buen seguimiento, aunque no del todo. En algunos casos específicos, o el caso, digamos, como mencioné antes, cuando se le hicieron anticipos al Programa Mundial de Alimentos, pues esos recursos no se le podía dar seguimiento una vez ya estaba ahí, sino que ahora lo que podemos ver es hasta que liquida el Programa Mundial de Alimentos. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Jorge Labarreda del CIEN por haber estado con nosotros abordando este seguimiento y monitoreo que le han hecho a los 10 programas para enfrentar el COVID-19. Gracias. Con mucho gusto. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Bueno, María Inés, y yo creo que da el 100 en un punto clave en cuanto a la ejecución y la elaboración de política pública. Somos un país que no tiene datos certeros de las personas que acá habitamos. Ni siquiera tenemos ya casi 3 años un dato certero de cuántos habitamos realmente en Guatemala. Ese es un punto clave para la ejecución y elaboración de política pública. Así es, preocupante, Mario, sobre todo porque se han invertido recursos, ¿no? En intentar y hacer esfuerzo también por lograr recabar esa data y sin embargo, pues como país también hemos fallado en realmente tener todo este tipo de datos. Por supuesto. Bueno, feliz noche, adiós María Inés, nos vemos la próxima semana.